Bueno, continúo con la historia de esta situación real que me pasó a mí en el 1998. Bueno, les voy a detallar un poco más de este ser. Este ser medía más de 2 metros aproximadamente. Moreno totalmente, pero no negro, moreno. Sus facciones eran muy parecidas, por eso yo lo relaciono con la momia. Estaba en estreno en ese tiempo La Momia y el físico de ese ser era parecido al actor que hacía el Rey Escorpión en La Momia, de Rock, en el físico de la cara. No tenía cabello, era calvo, delgado, bastante delgado. Su ropa totalmente como una túnica, pero corta, blanca, pero sí tenía como unas partes que no eran completamente cerradas de tela, sino que tenían como unas cosas como, como decirte, como no te sé decir, eran abiertas así, era así. Y aquí en esta parte tenía como unos adornos de tela que eran como una cinta y le guindaba algo en los dos brazos. Y el pantalón era de una sola pieza, toda la ropa era de una sola pieza, sin botones y sin cierres. Blanco también. Sin costuras y sin botones y sin cierres. Él hacía figuras de personas, o sea, estaba sentado como que si fuera un pintor, un escultor, pero las cosas que estaba haciendo eran cosas espirituales, no eran en el mundo físico, era una persona física, no era una persona, o sea, era espiritual, pero también física. Y él estaba pintando monedas de fuerte en ese tiempo, en esas monedas de fuerte pintaba paisajes. Por eso le digo que yo pensaba que no tenía ninguna prueba, pero cuando fui a Estados Unidos vi que mi hija tenía una moneda que yo le había regalado. De ese tiempo ella ni siquiera se acordaba que yo se la había regalado, que me entregó él. Y en esa moneda él pintaba paisajes, en una moneda de fuerte que es más o menos así. Ahí pintaba paisajes extraordinarios y hacía figuras de esculturas de personas sin piernas, sin brazos y sin cabeza, como las Venus que están era como un espíritu de Grecia, algo así, algo así. Y él me mostró que podía manipular el clima. En ese tiempo, él me mostró que él podía hacer llover. Él hizo llover para que lloviera y después hizo que saliera el sol nuevamente. Una cosa extraordinaria lo que yo viví en ese tiempo y no era creyente. Y me llevó otra vez espiritualmente al lugar donde él supuestamente vivía. Y era una casa que estaba sobre un lugar donde había una imagen de la Virgen María que lloraba sangre, que fue muy famosa en ese tiempo, y allí estaba esa potestad ubicada. Todo eso me lo mostró él en ese tiempo, pero como yo no tenía conocimiento de la palabra, porque apenas si estaba empezando a leer la Biblia y no tenía conocimiento de lo que es un demonio ni nada de esto, yo no podía diferenciar todas estas cosas que él me estaba mostrando. Para mí, yo no sé cuánto tiempo estuve sumergida con este ser. Para mí pasaron meses, yo no sé si fueron días, horas, cuánto tiempo, pero sé que cuando terminó, él me llevó, había como un meeting, no allí en donde estaba, pero había como un meeting de Chávez y me dijo, ¿sabes qué? Este hombre que está allí va a destruir a este país. Y yo no le creía, porque yo hasta había votado por Chávez.
Yo había votado por Chávez y todo el mundo estaba esperanzado en que Chávez iba a hacer un cambio para Venezuela. Y él me dijo, esto va a ser desastroso. Y si pasas de esta, sal de este país y saca a tu familia de este país. En ese tiempo, después de eso, yo pasé estuve sumergida en esa situación espiritual y fue que caí enferma grave y fui a parar al hospital Luis Ortega de Por la Mar. Y todavía cuando llegué allí, que caí en una crisis tremenda, todavía estaba en esa dimensión y fue de allí de donde yo tuve una experiencia extraordinaria con Dios y fue allí donde en medio de la vida y la muerte, porque esa situación me llevó a vivir un estrés tan grande que me estaba muriendo, muerta prácticamente. Llegué ahí al hospital. Me llevaron en una ambulancia y estaba hospitalizado en la misma sala de emergencia un muchacho que fue novio mío cuando yo era soltera y él estaba recibiendo diálisis en ese tiempo y él dijo, yo la conozco. Él estaba muriendo, como 2 o 3 días después murió ese muchacho, yo lo vi ahí en el hospital. Y yo le decía a las enfermeras, por favor, bendígame. Era una obsesión que yo tenía de que alguien me bendijera porque yo sabía que yo estaba teniendo una experiencia demoníaca en ese momento. O sea, si yo hubiese muerto en ese momento, yo me hubiese ido al infierno. Y de allí salí de mi cuerpo todavía pidiéndole a Dios que se presentara ante mí. Y me vi en una sala del hospital y veía personas en esa sala que estaban en ese hospital. Habían dos seres, uno que eran como delincuentes, uno tenía en una camisa que tenía un tigre pintado. En otra parte estaban una niña con muchos paquetes. En ese tiempo ya existía el celular, pero estaba en pañales y ella estaba todo el tiempo pasando mensajes por el celular. Eran de esos analógicos, no eran de los celulares que existen ahorita. Y era el principio de los celulares, eran grandísimos. Y en otra parte estaban 2 mujeres hablando, chismeando, diciendo chisme. Todo eso yo lo vi en la sala y en ese momento llegó una mujer en una ambulancia embarazada y cuando entró al hospital murió allí en la sala del hospital y su bebé también murió, por supuesto. Y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué le pasó esto a esta señora? Y un ser que estaba allí me dijo, no te preocupes, que ella ya no sufre. Ella va a un lugar mejor, me dijo. Entonces vi que hacia la sala del hospital, no en la parte física, sino hacia un lado espiritual, habían 2 salas, pero que no eran del hospital, sino eran como salas espirituales. Hacia la derecha estaban seres que eran como ángeles vestidos de blanco, que fue el que me dijo esto, y hacia el otro lado eran seres diabólicos, oscuros, hacia el lado izquierdo. Y en el medio había un teléfono de CanTV, por el cual ellos se comunicaban. O sea que todo esto, lo que tiene que ver con las tecnologías, tienen efecto en la dimensión espiritual, en la 4ª dimensión, y ellos se comunicaban a través de ese teléfono. Ya los que estaban allí sabían que esa mujer iba a morir, pero no tuvieron acceso porque esa mujer se fue con Dios y su bebé. Y de allí, de la sala del hospital, fue que yo fui llevada con Dios y fue que tuve un encuentro personal con Dios allí en mi momento de muerte.
y toda una experiencia tremenda que yo tuve con Dios hasta que salí de allí, del hospital. Dios me presentó toda mi vida, todo lo que había vivido, y me hizo 3 preguntas, que fue cuando yo tuve ese contacto con Yeshua, pero yo no lo vi Yeshua joven, sino ya un Yeshua anciano, el anciano de día. Yo me entré como en una sala y en un ascensor, y yo fui pasando en ese ascensor con Dios, con el Padre de Yeshua, por todos los eventos de mi vida. Y en ese momento Él me hizo 3 preguntas que fueron determinantes para yo regresar nuevamente. La primera pregunta que me hizo fue que ¿qué era lo que yo no perdonaba? Yo me quedé pensando y dije muy rápido, la mentira y el engaño. Y en ese momento pasó por mi frente todas las veces que yo había mentido y engañado. Luego me hizo otra pregunta, ¿qué es lo que tú no te perdonas? Eso sí me costó mucho recordarlo, pero luego de analizarlo profundamente me di cuenta que lo que no me perdonaba eran los años que yo no había podido estar con mis hijos, de no verlos crecer, de no estar con ellos. Y la tercera pregunta que me hizo fue, ¿tú crees que todas las personas merecen tener amor? Y yo le dije, yo sin desconocimiento totalmente de todo lo espiritual y de Dios y de la palabra, le dije, hasta el diablo merece tener amor, le dije. Yo sé que el diablo no merece tener amor porque él es padre de mentira. Y a él le queda ya poco tiempo en este mundo. Pero si esa falta de amor que yo había vivido durante toda mi vida, esa falta de amor que yo había pasado, que había estado en un orfanato, que me había graduado de bachiller en un orfanato, vivir el abandono durante toda mi vida, no haber tenido una verdadera familia, después tener matrimonios desastrosos, haber perdido mis hijos, mi familia y todo lo que era realmente valioso para mí. Yo no había conocido nunca el amor, nunca en mi vida había conocido el amor, y Dios me dio la oportunidad de regresar para que yo tuviera la oportunidad de conocer verdaderamente el amor. Después de que salí de allí, comencé a buscar de Dios, comencé a asistir a una iglesia cristiana y empezó a ordenarse todo en mi vida. Pero de ese tiempo, de ese contacto con ese ser que él decía ser un extraterrestre, yo luego, tiempo después, cuando conocí a mi actual esposo, cuando vine aquí a Alemania, me empezó a brotar algo en esta parte de mi boca, y yo con el dedo empecé a moverlo y a moverlo y logré sacármelo de mi boca. Ese acto, que no sé si era un chip que me habían injertado en ese momento en mi boca, si yo había tenido una abducción extraterrestre o una abducción demoníaca o las dos cosas en ese momento que yo viví. Pero yo me lo saqué, y después de eso mi vida comenzó a cambiar totalmente. Mi vida comenzó a transformarse después de ese evento, después de ese perdón y después de que Dios me dio otra oportunidad. O sea que esto de los extraterrestres va muy ligado a lo que es la parte espiritual y a lo que tiene que ver con Dios. O sea que esto definitivamente ellos son demonios. Bueno, bendiciones para todos.